es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir. Hola, muy buenas noches. El Ministerio de Enseñanza Rema y el pastor Julio Pastor presentan a ustedes este compartir de la palabra de Dios. Me acompañan en la mesa de trabajo Ricardo Lamadrid, Jorge Luis Araujo y controlando el sonido Juan David Manotas. También nos acompaña Javier Fonseca. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, pastor, y todos los oyentes de Rema Estéreo. Buenas noches, Ricardo, Javier, Juan Manota, buenas noches. Importante, pastor, el tema de ayer, la disciplina del nuevo hombre. Y creo que parte de la disciplina, como nos enseñó a desglosar en la medida que iba leyendo, es la disciplina de aprender a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 1, la forma en que usted lo desglosó, muestra lo importante que debemos tener presente en cada porción de palabra que vayamos a leer para poder tener una buena comprensión. Sí, porque a la iglesia se le ha mal enseñado, como si esas epístolas se hubiesen escrito para esa congregación. Y hay que considerar todo eso. Primero, que el que escribió no es el pastor de la congregación. Así es. Segundo, que fue dirigida a una determinada congregación con ciertos y determinados asuntos por resolver, problemas o decisiones que habían de tomar, que sirven de ejemplo para cualquier congregación siempre y cuando esté pasando eso. O lo que debe verdaderamente hacer, ahí se ven los principios, en cada enseñanza un principio, que ese principio sí es para utilizarlo todas las congregaciones. Y así como les funcionó a ellos, esos principios, así debe funcionarnos a nosotros. Es que son indefectibles y les funcionan a cualquiera que los ponga en práctica. Por ejemplo, si analizamos allí en Colosenses capítulo 1, vamos a mirar parte por parte y analizamos así de la manera como analizamos ayer, esperando pues que los hermanos de nuestra congregación aprovechen este compartir como un lavamiento de pies, en el cual ellos puedan escuchar y puedan también hacer preguntas por las redes sociales, por el WhatsApp principalmente. Juan, anota el WhatsApp, anúncialo. Bueno, buena tarde a todos, casi noche. El WhatsApp de Rema Estéreo es 301-487-1707. 301-487-1707. Estamos atentos a cualquier pregunta, a cualquier sugerencia, comentario que usted quiera hacer en vivo. Aquí estamos pendientes de usted. Es así, entonces vamos a considerar
allí en Colosenses capítulo 1 hasta el versículo 6, del versículo 1 hasta el versículo 6, y consideramos algo allí para darle entrada al compartir, donde ustedes se dieron cuenta que todo lo que se leyó fueron una especie de estacas, unas bases, unos fundamentos para cuando ya llegamos al final, donde ya estaba desarrollado. Ya lo que faltó allí finalmente fue el elixir ya de la sustancia de lo que queríamos recibir, de lo que queríamos explicar y de lo que necesitamos aprender y poner en práctica. Así es. El versículo 1 del capítulo 1 de la epístola a los Colosenses. Claro, vale, es importante recordar que la epístola a los Colosenses es una carta abierta. Una carta abierta para todas las iglesias, para que le saquemos allí la sustancia. Aprovecho para decirles a ustedes, la epístola a los tesalonicenses, Jorge, es una epístola donde el apóstol Pablo muestra a la iglesia que no debemos permitir que nadie ponga otro concepto diferente a Cristo. O sea, es lo que él más afirma, Cristo es el todo. Cristo es el todo. O sea, nosotros no debemos permitir que se nos ponga nada ni nadie, como en el caso de la iglesia en Colosa, que se vio invadida por dos aspectos religiosos, como el misticismo, que es lo que es el gnosticismo, y lo otro es el ascetismo, y ambos tienen que ver con la parte cultural, la parte religiosa del judaísmo o de la religión de los judíos, más el conocimiento de los griegos, que estaban allí tratando cada uno de poner sus conocimientos religiosos, sus filosofías, sus tradiciones, tratando o pretendiendo que el cristiano se deje influenciar por otras cosas diferentes a Cristo. Ya, ok. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso sería como en estos tiempos la firma, donde uno hace una carta en estos tiempos y finalmente pone uno el nombre, cordialmente, Julio Pastor, y la firma. En aquellos tiempos, en su cultura o en la clase de escritura en las epístolas, se utilizaba siempre identificar al autor de la epístola. Okay. Y también el cargo, porque vemos que aquí lo menciona apóstol de apóstol. Y dice apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. O sea que Pablo lo menos que pensaba algún día era ser apóstol, porque él tenía su misión de perseguidor de la iglesia como fariseo, que era él irreprensible. Así es. Mira, ¿por qué no atiendes a Felicidad? Esperando la hora para irnos al compromiso que tenemos donde Tiamú. Bueno. Son 10 minutos. 10 minutos. Yo te diría, Jorge, que en estos tiempos que estamos pedaleando en primera en la bicicleta, yo pues el miércoles pasado no te dije nada, pero me parece a mí que ahora hay una prioridad que es la emisora, y que también se le debe avisar con tiempo, porque ya ellos están preparados, sí, ¿verdad? Más bien que sintonicen ellos allá, claro, que se conecten, para que pues podamos hacer el trabajo aquí, porque fíjate que estamos iniciando algo, en tu parecer, que pues eres el más avanzado y el más experimentado de los que están aquí en la mesa de trabajo, y es algo que estamos haciendo para la iglesia, claro, para las demás personas. Claro, consideraré eso, y bueno, el miércoles estaré aquí todo el tiempo. Oye, recuerda que no es un mandamiento ni es una orden, sino es una cuestión que debemos considerar. Es cierto, claro, cierto. Y con guante de seda. Claro. Sí, y dice Pablo, y el hermano Timoteo, quien lo acompañaba en ese momento, en ese entonces. Que lo más probable fue el que escribió lo que Pablo le dictaba. Sí. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. O sea que eso iba dirigido a una cierta congregación donde Pablo consideraba
y lo consideraba no porque lo suponía, sino porque a Pablo le decían, y ahí lo vamos a leer, ¿verdad? ¿Qué clase de congregación era esa? Gracia y paz sean ustedes. A los fieles hermanos de la iglesia en Colosas. De nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, dice Pablo, o escribe Pablo. Ustedes hace referencia. O dicta Pablo. Dicta Pablo. Siempre orando por ustedes, los hermanos fieles y santos que estaban en Colosas. Para que los que consideren apóstoles, o profetas, o evangelistas, o pastores y maestros, aprendan de Pablo a orar por su congregación. Seguro. Siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de la fe de ustedes en Cristo Jesús. ¿Viste? O sea, por eso él dice, fieles hermanos, porque había oído gente que hacía el trabajo de amor, las obras de fe y el trabajo de amor con los santos. Con los santos. O sea, que era gente considerada, era gente recíproca, era gente justa, porque así como recibían los bienes espirituales de los santos predicadores, también ellos sabían de que tenían que corresponderle con sus bienes materiales. Todo lo que dice ahí, que se sabe por revelación. Eso y que está vigente hoy en día, Pero son por leyes, supuesto. son principios, recibimos lo espiritual, debemos ser correspondientes con lo material. Sí, pero sucede de que tú lo ves por revelación, porque ya has visto la revelación por la palabra. Pero el que no tiene revelación no sabe realmente por qué Pablo se dirige de esa manera hacia la iglesia en Colosas, le llama fieles hermanos, ¿verdad? Porque él había oído, a Pablo le hablaban, le decían, le escribían, los que llegaban le decían, no, esta gente nos atendieron súper bien y no pasamos trabajo porque de la manera como le llevamos de nuestro patrimonio espiritual, pues ellos también nos dieron de sus bienes materiales, por los cuales no tuvimos percance en el viaje, fuimos, regresamos, comimos y nos fue bien y aquí estamos. Amén. Qué bueno, pastor, este medio de comunicación para poder transmitir de estas revelaciones que son escasas en la congregación. Exactamente, y es un trabajo de los hijos de Dios, que Dios le llama dioses, que tenemos una responsabilidad de juzgar justamente, juzgar con justicia y no aceptar las enseñanzas de los impíos, que los impíos predican sin saber, predican sin entender, predican algo que no saben, algo que no entienden, porque ellos están en tinieblas y cuando predican estremecen los cimientos de la tierra. Así es. Yo continúo con la lectura. Habiendo oído de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de dicha esperanza ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea que ellos tenían esperanza porque tenían fe. Claro. Y tenían fe porque habían oído la palabra verdadera del Evangelio y además la habían puesto en práctica. Así es, eso es lo que genera la fe y la esperanza. Y ahí es donde viene ahora el versículo que vamos a leer. Correcto. Palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. Lleva fruto, o sea, llevar fruto, es decir, ustedes, los colosenses, por su fidelidad, por ser recíprocos con los santos que le predican, ustedes demuestran, ustedes evidencian de que la vida de Dios se está formando en ustedes. Ese es el fruto, la vida de Dios, producto del ejercicio y la disciplina de esos hermanos, que forman parte de ese solo y nuevo hombre creado en la cruz por Cristo Jesús. Con su muerte los mató y con su resurrección los revivió. Podemos hacer un resumen que es el avance que muestra esa nueva creación. Es la evidencia que queda de lo que fue y de lo que es ahora. ¿Y por qué hay avance y deja la evidencia? Precisamente porque ellos
hacían lo que habían oído. Esa era la razón por la cual ellos podían mostrar las obras de fe y el trabajo de amor, porque habían oído la verdad del Evangelio. Al oír la verdad del Evangelio y al ejercitarse disciplinadamente en lo que habían oído, eran gente que Pablo los denominó fieles. Fieles, claro, porque era gente que atendía y hacían lo que tenían que hacer. Y por eso Pablo decía, esto lleva fruto en ustedes y crecimiento. Habiendo oído, pastor, es una connotación bastante importante, porque si nos damos cuenta, podemos encontrar muchísimas más citas bíblicas donde tanto Jesús como Pablo mencionan que por el oír, habiendo oído esta sana doctrina, es la forma como vamos permitiéndole, después de arrepentirnos, que vaya formándose Cristo en nosotros. Iniciamos con un llamamiento, seguimos con un habiendo oído, entre comillas, y es así como va formándose y vamos haciendo ese proceso, lo que hemos denominado otras veces como lo subjetivo, lo que nos corresponde a nosotros. Exacto, que no es otra cosa que la conversión del creyente. El creyente se tiene que ir convirtiendo después de haberse arrepentido. Correcto. El problema es que en las congregaciones donde hay muchas personas que no se han arrepentido, Juan, necesito que estés ahí ahora reemplazando a Jorge, personas que no se han arrepentido, les va a costar trabajo convertirse, porque dañan el procesamiento, ¿verdad? Dañan el procesamiento. Bueno, otra cosa, Jorge, mira, avísale a Jorge, y entonces la cerrada de esto, ¿cómo es? Nos quedamos con el control. Nos quedamos con el control. ¿Tú tienes idea cómo es ya? No, la clave. De todas formas, Jorge me dice que él regresa. ¿Y la cerrada? ¿Tú regresas? Dale, pues, dale. Bueno, entonces es importante, ¿tienes el hilo de lo que estamos hablando, Juan? Un poco, pastor. Un poco. Realmente no. Bueno, nuestro control debe estar metido en eso. Pues sí, por la importancia de que pues participen del lavamiento de pies, participen del compartir y aprovechen pues las indicaciones que doy yo aquí, además de lo que ya di ayer, para que eso les ayude a ustedes en ese proceso de conversión, en ese proceso de transformación, en ese proceso donde se evidencia que la vida de Dios está creciendo en ustedes, que es el fruto del que está hablando Pablo allí. Tú tienes la cita, ¿verdad? Correcto. Así Entonces, es. vuelve y lee el versículo 5 para empalmar con el 6. A causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído, nuevamente oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Exacto. Ya habían oído. Y lo habían oído, pero además anteriormente nos dicen que la habían hecho, porque Pablo le llama fieles y le llama Hermanos. gente, claro, fieles hermanos, y les dice también, ustedes hacen las obras de fe y el trabajo de amor porque a mí me lo han dicho. Claro. Por eso Pablo le llama fieles, que las obras de fe es exactamente actuar conforme a lo que Dios enseña, y las acciones o las obras de amor hacia los santos es mostrarle a los santos realmente que ellos son honestos, son justos en corresponderle a los santos, que les transmiten, les transfieren de su patrimonio o de sus bienes espirituales, y que ellos, los oyentes de Colosas, los discípulos o los creyentes de Colosas, pues le correspondían, eran recíprocos, dándole a esos santos que les predicaban el Evangelio, la verdad del Evangelio, la gracia verdadera. Entonces ellos les correspondían con sus bienes materiales. Correcto, y de ese es el amor que habla Pablo allí, de lo que dice que ese amor que ellos muestran por todos los santos,
no es el santo de yeso, no es el santo que conocemos comúnmente o que se expresa en la calle, sino que es el santo predicador, el que está llevando el mensaje, al cual existe o debe haber ese equilibrio, que es el que nosotros les correspondamos con nuestros bienes materiales y ellos nos dan o nos suministran de sus bienes espirituales. Ese es el equilibrio del que está expresando Pablo. La justicia. La justicia. ¿Cómo funciona la justicia del reino? Que eso es lo que dice: si ustedes buscan primeramente la justicia del reino, o el reino y su justicia, pues mi Dios les añadirá todas las cosas que ustedes necesitan. De acuerdo. ¿Bien? Ahora, hay algo que tú leíste ahí: habiendo oído. Ese habiendo es un gerundio que te indica un constante oír. ¿Qué te dice eso, habiendo oído? Gente que ora conforme a lo que oye. Y que continúa haciendo, no solamente escucha una sola vez, sino el habiendo el gerundio implica que es una continuidad de algo. Una constante acción de oír. O sea que ellos leían, ellos leían, ellos después que oían, ellos leían, o sea, hacían lo que tenían que hacer. Después que leían, oraban. Después que oraban, o sea que yo tengo que, cuando me llega un mensajito de esto, tengo que eliminarlo, si no la trompetica sigue sonando, ¿verdad? Entonces, fíjate, ese habiendo, mira todo lo que implica, Ricardo. Por eso el evangelio es un misterio. El habiendo oído implica que ellos oían al predicador, y después que oían al predicador, seguían oyendo al leer, porque lo que el predicador le decía, pues ellos lo apuntaban en ese tiempo, lo escribían para poder orar, para poder cumplir lo de Proverbios 4. Así es. Porque aún no estaban todas las epístolas. Comprobándolo en las escrituras. Comprobándolo con las escrituras, porque lo único que tenían eran las escrituras. Antiguo Testamento. Correcto. Aquí hay algo muy importante también, pastor, y es que dice, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos. Claro, ¿por qué tenían esperanza? Porque ellos sabían de que si hacían el trabajo de amor con los santos, ellos iban a recibir de ese tesoro de los cielos que está guardado, ¿verdad? De lo que Dios dice, por ejemplo, el tesoro en el cielo es: mi Dios te suplirá todo lo que te hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué otra esperanza tenía? Pues Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderá al devorador. ¿Qué otra bendición del cielo? Mi Dios les añadirá todo lo que Él sabe que ustedes necesitan. ¿Qué otra bendición? Si lo que ustedes siembran, lo siembran generosamente, pues mi Dios es poderoso para hacer que ustedes abunde la acción de dar, el dar constantemente, de manera que eso puedan causar el tener siempre, el tener en todas las cosas y el tener todo lo suficiente. Así mismo. Esa es la esperanza que ellos tenían. Donde ni el orín ni la polilla lo corrompen, ni los ladrones pueden hurtarlo. Pueden hurtarlo, exacto. Esa es la esperanza. Y con esa esperanza es que el creyente debe participar a los santos. Pastor, pero vemos que esto es una acción que no se puede hacer una vez, y de hecho ya queda guardada en el corazón. El constante leer, el constante hacer, el constante producir todas esas obras de amor es lo que va nutriendo el corazón y va llenándolo de todas esas, va sacando lo vil y va entrometiendo lo precioso, y ahí es donde se va formando Cristo, y es lo que alimenta nuestra fe, el nutriente, lo que nos va llenando día a día, y es lo que nos impulsa o nos lleva a hacer esas obras de amor. Eso es lo que estaba esperando que dijeran. El constante oír es lo que te induce, el constante oír es lo que te encamina a que hagas lo mismo que estás oyendo constantemente, porque el Espíritu de Dios te va limpiando, las palabras de Dios te van limpiando, y eso te va motivando, te insta a que tú hagas eso que estás diciendo allí, terminas entendiéndolo y creyéndolo, porque comienzas a ver resultados. Por eso es que mira, eso es lo que dice ahí, eso tiene muchísimo, porque te habla del crecimiento, que eso que tú estás oyendo te hace crecer dentro de ti, y te hace crecer. Bueno, mañana vamos a ver algo allá en Marcos 4, que es lo que está Pablo hablando ahí,
que es el crecimiento de la semilla que se siembra. El fruto. Claro, porque la semilla crece, brota, crece, se desarrolla hasta que da el fruto. Que ese es el efecto, ya el resultado, que no es otra cosa que además de la esperanza, ver que se va recibiendo lo que Dios está prometiendo ahora en este tiempo y aquí mismo en la tierra. Es la misma fe con la que un agricultor deposita, pone, siembra la semilla en la tierra y espera que salga su planta y pueda cosechar. Él está seguro, el que siembra está seguro. Está seguro. Y está seguro porque él hace lo que tiene que hacer. Él tiene que lavar la semilla, él tiene que limpiar el terreno donde va a sembrar la semilla. Nos metimos en un campo que no me gusta tratarlo por la radio, pero sabemos que tenemos pues más bien nuestra congregación. El agricultor sabe que él la semilla que va a sembrar la selecciona, la lava, ¿verdad? Y el terreno donde la va a sembrar lo ara, lo limpia, hace el surco, deposita la semilla, cierra y después comienza a regar y a regar y a regar y a regar hasta que la semilla se rompe, sale el cotiledón, la semilla hacia abajo sale la cofia de la raíz, sigue rompiendo para darle fuerza o fortaleza a la planta y hacia arriba va rompiendo la tierra, que definitivamente es lo que nosotros vemos y es lo que hace crecer a la planta. Y es lo que le da la seguridad al agricultor de que va a recibir fruto. Y otra cosa muy importante, la protege de los insectos, la protege de los parásitos y de toda de otra cosa que de quiera. Gallina, de cualquier cosa que atente contra el fruto de la semilla. Así es mismo. algo maravilloso. Y fíjate, Ricardo, que Dios toma ejemplos del mundo natural para Así poder es. darnos enseñanzas e instrucciones acerca del reino espiritual. Es un tipo de lenguaje figurado que él utiliza, que bueno, gracias a esta palabra de verdad que estamos recibiendo, hemos aprendido a entenderlo de esa forma, porque entendemos que no en todas las congregaciones ese lenguaje figurado, todas esas figuras metafóricas, de todo eso que Dios utiliza para que nosotros podamos entenderlo y que solamente Él lo transfiere por medio del fundamento que nos entregan a nosotros los profetas y los apóstoles. Exactamente, que es la revelación, los que reciben revelación, para que entonces los evangelistas y los pastores y maestros pues puedan hacer su trabajo con la gente de las congregaciones. Es algo que está bien diseñado por Dios y que no es fácil de entender por el hombre natural, a menos que el hombre natural se convierta en un hombre espiritual y pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual y pueda entender que lo material que Dios muestra solamente son figuras, son sombras de lo que es lo espiritual. Por ejemplo, como les decía ayer, todavía, Ricardo, muchas personas que predican y muchas personas que se congregan no han agarrado la diferencia entre el agua que tipificaba la palabra de Dios, sino que siguen utilizando el agua en lugar de utilizar la palabra de Dios. En estos tiempos no es el agua el que debemos utilizar, porque el agua antes de la gracia se utilizaba como una figura, una sombra de lo que iba a ser después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, de lo que iba a ser la palabra de Dios, que iba a ser como un agua limpia con la capacidad de limpiar a las personas de toda inmundicia. Es que yo todavía no encuentro la primera cita que diga que habiéndose humectado, habiéndose mojado, habiéndose humedecido, recibió. En ninguna parte implica ese verbo con ese gerundio de habiéndose untado, no existe. Claro. Todo dice habiendo oído, habiendo escuchado, habiendo oído, o sea, la palabra de Dios como ese agua limpia con el cual nos vamos limpiando. Esa era la razón por la cual la gente de Colosa eran fieles, porque ellos habían entendido.
y sabían pues de que los santos, que quiero aclarar porque de pronto alguien dice, pero no, si yo también soy santo, claro, todos los escogidos de Dios, Dios los llama santos porque los aparta del sistema del mundo, pero cuando ya hay revelación, de acuerdo al contexto del texto, nos damos cuenta a qué santo se está refiriendo, que es el santo que enseña, que en otras escrituras se le llama pobres, en el griego penes, que indica una persona que deja su oficio secular para servirle a Dios en lo espiritual, y que el obrero es digno de su salario. Entonces esto todavía no está bien enseñado. No, diseñado No, está. bien enseñado. Bien enseñado, correcto. No está bien enseñado, no está bien recibido, no lo han entendido, y por eso no se ve el fruto del que habla Pablo ahí a la gente de Colosas. Así es, pastor. Oye, una pregunta, Juan, ¿tú anoche no estuviste en el servicio? No estuve. Exacto, estaba en la universidad. Pero me imagino que ya escuchaste el mensaje. Escuché un poco y precisamente esta parte de que el predicador suple o sacia nuestra necesidad, la necesidad espiritual que nosotros tenemos. Y es justo pues que nosotros suplamos esa, no le llamemos necesidad, sino como carencia material que puede tener el predicador al dedicarse exclusivamente a enseñar la palabra. Suple lo que le hace falta, como dice Pablo allá en Filipenses 4, ya el versículo, los versículos finales, como el 13 dice, porque es la administración de este servicio, refiriéndose a las ofrendas, no solamente suple lo que a nosotros nos hace falta, dice Pablo. La administración de este servicio no solamente suple a lo que a nosotros nos hace falta, refiriéndose a la semilla sembrada, refiriéndose a la siembra generosa, a la siembra con alegría, sino que abunda en muchas acciones de gracia de parte nuestra. O sea que Pablo agradecía y oraba para que los que sembraban recibieran lo que Dios le había prometido, y que lo mismo debe orar cada persona que siembra, que es lo que yo hago cuando me llevo las ofrendas de aquí. Yo las registro, hago la parte contable, y por la mañana en mi oración tengo los sobres allí y oro sobre por sobre. Si yo hago esa oración por ustedes, cuánto más ustedes deben hacerla para que ustedes, como Ricardo leyó y lo dijo ahorita, para que ustedes de tanto oír y oír sean inducidos a hacer y tengan la esperanza de la cual el apóstol Pablo habla allí en el versículo 5 de la epístola a los Colosenses. Eso quiere decir que esa es la justicia que hace parte del reino. Esa es la justicia que forma parte del reino. El reino de Dios es justicia, ¿verdad? Por eso dice que el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino que es justicia, ¿verdad? Y gozo. Porque cuando hay justicia hay gozo. Cuando no hay justicia, generalmente hay lamento. Por eso Dios nos insta, nos motiva y nos enseña que nosotros como dioses debemos juzgar justamente para que nosotros podamos vivir dentro de la justicia de Dios. Si vivimos dentro de la justicia de Dios, mayor va a ser el gozo y la alegría que las tristezas y las amarguras. Esto debe convertirse en un estilo de vida, una disciplina que debemos llevar. Si tenemos disciplina para cosas que verdaderamente no tienen este premio, este galardón, ¿cuánto más no la debemos tener para esto que verdaderamente es algo inefable? Son unos principios, unas leyes que no fallan. No fallan, Ricardo, no fallan, y ese es el esmero mío con cada uno de ustedes, que ustedes avancen, que ustedes progresen, que ustedes prosperen, y como hablamos ayer, pues para prosperar cada persona, lo primero que la persona tiene que hacer es prosperar su alma. Nadie puede prosperar su alma si primero no la educa. ¿Y con qué debe educarlo? Con las mismas palabras que Dios les envía por medio del mensajero. Ese es el trabajo de cada uno de ustedes, educar el alma, lo cual se debe hacer con mucha disciplina.
sea, quiere decirte que la riqueza tienen como condición la prosperidad del alma. Sí, la prosperidad de todas las cosas tiene como condición, dice, así como prospera tu alma. Dios es integral. Dios es integral. El trabajo es completo en todas las áreas. Completo. A Dios no se le escapó nada, Juan. Y verdaderamente, cuando nosotros comenzamos a recibir revelación, nos enamoramos de esta profesión, la vivimos, la disfrutamos, aún en medio de las dificultades. Fíjate, el apóstol Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. Mira, eso es mostrar un avance en el cual que aunque el hombre esté padeciendo, se está gozando, porque él sabe que los padecimientos son por causa de la doctrina de Cristo, y que nosotros cuando vivimos conforme a la doctrina de Cristo, vamos en contra del sistema del mundo y vamos en contra del sistema religioso, por lo cual nosotros vamos a ser hostigados, perseguidos, vamos a ser difamados, porque cuando sacamos a la luz la verdad de Dios, pues quedan al descubierto los falsos profetas, y naturalmente ellos tienen que defenderse con la calumnia, ¿verdad? Por eso lo peor que le puede pasar a una persona que se congregue es no leer lo que Dios le habla, porque si no lee lo que Dios le habla, es una víctima fácil de los impíos. Así que bueno, de lo que hablamos ayer, Ricardo. Bueno, pastor, entremos entonces en lo que es ese proceso de que vamos llevando arrepentimiento y conversión, ¿ok? Fue una parte muy, ¿cómo decimos? Es algo que nos llegó al corazón, porque si hay algo muy claro es que para que una persona pueda convertirse, primero debe estar arrepentida. Si no, no comienza el proceso. Así es. Nunca. Y algo muy importante también que está implícito allí, para que nuestros pecados sean perdonados, sean borrados, exactamente. Entonces, ese proceso, ¿cómo se va produciendo en cada uno de nosotros, pastor? Es lo que acabamos de leer allí en Colosenses, el crecimiento y el fruto, el resultado del ejercicio, el resultado de la disciplina, ¿verdad? Fíjate que Jesús, allá cuando leímos nosotros el pasaje donde Jesús comenzó a predicar después de la muerte de Juan, si lo tienes a la mano para que lo leas. Recuérdame la cita. Déjame y recuerdo dónde lo leímos ayer. Tengo tantas citas, ¿tú la tienes por ahí? Por aquí tengo varias, tengo Marcos 1:14. Ahí. Marcos 1:14 al 15. 14 y 15. Primera de Marcos. O sea, quiere decir que el arrepentimiento debe Marcos ser 1. La única de Marcos. No, el arrepentimiento Only, es algo only de- Marcos. La única de Marcos, capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, ese es un titulillo que está mal puesto. Porque ese no era Jesucristo todavía. Porque para que se convirtiera en Jesucristo tenía que pasar por la muerte. Hacer un cuerpo glorioso. Sí, para Jesucristo es cuando ya tiene el cuerpo glorioso, como lo dice Filipenses 2. Que está ahí es Cristo Jesús, que todavía no ha pasado por el bautismo del cual tiene que ser bautizado, que se está refiriendo a ese bautismo, no a agua, se está refiriendo a lo que iba a padecer él, a lo que iba a sufrir y después la misma muerte. Pastor, cuando decimos ese titulillo mal colocado, implica que en otras versiones ese titulillo no existe o está de otra forma. No, esos titulillos no forman parte de las escrituras. Esos titulillos los acomodaron las sociedades bíblicas de acuerdo a su parecer. Pero como los que colocaron esos titulillos no tienen revelación, ellos no distinguen entre Cristo, Jesús y Jesucristo. ¿Ves? Es algo que cada vez que nos escuchan a nosotros, pues las personas o aprenden o se van a negar a aprender, porque se dan cuenta de que le han enseñado muy mal. Y a la gente no le gusta
estar rectificando, sino que dan por cierto lo primero que reciben. Es la razón, Ricardo, Juan y Javier, por la cual el ser humano le cuesta trabajo la conversión, porque la persona lo que sabe ya lo da como una realidad, no importa que sea mentira, pero ya él no quiere saber, no quiere cambiar lo que ya tiene en su corazón. Y lo defiende a muerte. Lo defiende a muerte, claro, claro. Es normal, es normal. Es algo natural de la carne, del hombre carnal. Pero en la medida que vamos despojándonos del viejo hombre, en la medida que nos vamos despojando de esa naturaleza pecaminosa carnal y que nos vamos despojando habiendo oído y haciendo lo que Dios nos dice, ahí comienza el proceso de desgastar la vieja naturaleza y fortalecer la vida de Dios o la naturaleza de Dios dentro de nosotros mismos. Y el resultado de eso, como lo vimos ayer, son los tiempos de refrigerio. Exacto. Entonces, léete ahí el versículo 14 y 15 de Marcos para después ver que eso que dijo Jesús, pues lo dice Pedro y lo escribe Lucas en el capítulo 3 del libro histórico de Hechos. Ok. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Fíjate, leyendo ahí como tú estás leyendo, comienza y vamos a desglosar palabra por palabra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea que Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios en Galilea. Y no comenzó hasta que Juan no fue encarcelado, porque entonces habían dos escuelas. La escuela de Juan el Bautista y la escuela de Jesús. Entonces Juan el Bautista, que sabía que él era el que le estaba abriendo el camino, como está profetizado por Isaías, él ya debía coger, él y sus discípulos, formar parte de la escuelita de Jesús. Volverse discípulo de Jesús. Exactamente, pero él siguió con sus discípulos. Pero los discípulos de Juan que oían a Jesús se quedaban con Jesús, porque sabían que había un vino nuevo. Le interesaba más lo que le decía Juan, que Juan hizo bien su trabajo hasta que apareció Jesús. Por eso Juan fue encarcelado y posteriormente fue degollado por su temeridad. Entonces, después que Juan fue encarcelado, Jesús comienza a predicar el evangelio y comienza en Galilea. Pero observa después que predica lo que dice. Diciendo: el tiempo se ha cumplido. Listo, ya el tiempo se cumplió. Al mismo Juan se le cumplió el tiempo de su ministerio, ¿verdad? Ya Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya él tenía que cesar ahí. El tiempo se ha cumplido, el tiempo del cual Dios había profetizado por medio de todos sus profetas, incluyendo a Moisés, que Moisés había hablado de que Dios enviaría a un hombre como él para comenzar a restaurar el reino de Israel. Pastor, una pregunta me nace en este momento. En ese momento no inicia la dispensación de la gracia. No. La dispensación de la gracia inicia en la cruz, cuando es roto el velo del templo. Pero esto fue un momento también bastante trascendental en lo que se hacía antiguamente y lo que se debía empezar a hacer en ese momento. Claro, y es el problema de los judíos que no asimilaron, no se daban cuenta que estaban en una transición, cambiando de la dispensación de la ley o de la religión del judaísmo, cambiando por la dispensación de la gracia, donde allá en la ley, el mediador de la ley era Moisés, no los profetas, Moisés. Y acá en la gracia, el mediador es Jesucristo. Que es la diferencia que aún hasta el día de hoy, Juan, los malos predicadores no han entendido. La gracia y la verdad. Claro, y mantienen a la iglesia en dos aguas, en las aguas de la ley y en las aguas de la gracia.
Entonces, el apóstol Pablo dice que un poquito de levadura Leuda leuda la toda la masa. masa. ¿Sí? Es decir, que si se está en la gracia, no tenemos que ver nada con la ley. En cuanto a la ley de Moisés, no a los principios espirituales establecidos por Dios, que son valederos para todas las dispensaciones. Entonces, fíjate, allí él dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, ya llegó el tiempo en el cual el Hijo de Dios se ha manifestado como el Cordero que va a quitar el pecado del mundo, va a llevarse la culpa, los pecados de todos los hombres, para que todo el que crea en este sacrificio, pues no se pierda, sino que Dios lo salve. Llegó la transición, el nuevo pacto. Comienza allí, comienza el forcejeo, ¿verdad? Entre meter la gracia y sacar la ley, y los judíos a rechazar la gracia y a mantener la ley. Y es algo que parece mentira, Ricardo, hasta la fecha de hoy, Juan, eso se está viviendo. Y está profetizado también. Claro, claro, y es la lucha que ustedes ven que nosotros tenemos, y es la razón por la cual, o una de las razones por la cual las congregaciones como las nuestras no tienen un crecimiento tan rápido, porque aquí venimos a aprender la gracia como una profesión, mientras que en cualquier parte tú llegas y te dicen inmediatamente que ya el Espíritu Santo está dentro de ti, ya te dicen de que tú estás reinando en vida, y te dicen cosas bonitas que te motivan, pero eres engañado, porque esas cosas no tienen con qué sustentarlas, y la persona que dice haber recibido eso tampoco puede sustentar ni puede demostrar lo que dice, porque es una farsa. Bueno, y esto es fuerte. Sí. Así es. También dijo Jesús en ese momento, y el reino de Dios se ha acercado. Exacto, el cumplimiento del tiempo ya llegó, porque ya el reino, y cuando está hablando del reino se está hablando, comienza Dios a formar aquel cuerpo, aquel solo hombre sobre el cual Él va a reinar, pero apenas comenzaba a acercarse, porque para que comenzara el reino de Dios tenía Él que morir, y resucitar, para que el Espíritu de Cristo quedara disponible, que estaba en Jesús, quedara disponible, y la nueva creación fuera formada ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Una creación que se va a convertir en una creación invulnerable al pecado, por cuanto en la medida que reciba el Espíritu de Dios que estaba en Jesús, cada porción del Espíritu que vamos recibiendo es una porción que nos va fortaleciendo, y el pecado no vuelve a caer ahí. Nos va limpiando. Claro. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Exacto, entonces podemos leerlo así. Bueno, el cumplimiento llegó, el reino se acerca. Por lo tanto, como consecuencia del cumplimiento de los tiempos y como consecuencia de que el reino se acerca, dos cosas: Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Viste? Entonces, la dispensación de la gracia no podía comenzar hasta que el Evangelio no estuviera todo formado. ¿Viste? Entonces comienza el proceso. Por eso que en Hechos, en el libro de Hechos, se ven todavía tantos errores escritos allí, pero que ellos estaban, los judíos, defendiendo lo que ellos sabían hacer, ¿verdad? Y Pablo luchando con los judíos para que abandonaran el judaísmo, sus costumbres, las figuras, y se fueran a la verdad, que es una lucha que tuvo Pablo, que hasta el día de hoy lo tenemos los predicadores y las personas que escuchan las revelaciones que Dios nos da. Así es. Entran en juego dos nuevos verbos, pastor, para ir sintetizando y formando la idea: arrepentirse y creer. Y creer en el Evangelio. En el Evangelio. No en otra cosa que no fuera el Evangelio. ¿Qué dices? Cuando yo creo en el Evangelio, inicio el proceso de conversión. Exacto, tú inicias el proceso de conversión congregándote, es parte del proceso. Oyendo atentamente es parte del proceso. El leer es parte del proceso. Orar constantemente es parte del proceso. Meditar es parte del proceso. Compartir es parte del proceso. Enseñar a otros es parte del proceso.
Ahora, cuando tú vas creyendo, ya te convierte en parte de ese reino o en parte de ese solo y nuevo hombre sobre el cual Dios va a reinar o a gobernar. Así es. Es sobre su creación. Sobre su creación. Y que la nueva creación no comienza a Dios a reinar hasta que la gente no vaya creyendo en el Evangelio. Que más adelante el apóstol Pedro lo habla y Lucas lo escribe allí en Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19. Hechos capítulo 3, versículos 18 y versículo 19. Quiere decir que la conversión debe tener como fundamento el Evangelio. Por supuesto, no tiene otra cosa, ¿verdad? Y la conversión es un procesamiento, que es otra cosa que todavía los religiosos no han entendido. Ellos dicen, yo me convertí. No, tú te arrepentiste y comenzaste el proceso de conversión. Yo me convertí. O sea, cuando ya una persona se convierte, es un producto acabado, cuando ya está completo, ¿verdad? Y todavía nosotros no estamos completos, estamos en el procesamiento. Y esta conversión dura toda la vida. Toda la vida, hasta que aparezca Jesucristo con su cuerpo glorificado para también transformar, como dice Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra, que es este cuerpo que nos impide reinar o recibir el reinado, porque dice allá en 1 Corintios, en el capítulo 15, que esta carne y esta sangre no puede heredar el reino. Entonces tiene que haber esa transformación del cuerpo de los que estén o estemos vivos con la venida de Jesucristo y la resurrección de aquellos que creyendo en Cristo ya murieron físicamente. Así es. Allí es donde comienza ya la otra dispensación del reino y es donde está realmente el resultado de todo este ejercicio, el resultado, Ricardo, Juan y Javier, de esta disciplina con la que nosotros recibimos la palabra, la oímos y la hacemos. Pastor, ¿podemos decir que es la última dispensación? Es la sexta dispensación. La del reino. La del reino es la séptima. Por eso, podemos decir que es la séptima y última dispensación La que del va a reino. ser la del reino. La del reino, correcto. Ok, Correcto. Que perfecto. son los 7 días de la creación. El primer día es la dispensación inocencia. de la inocencia. El segundo día es la dispensación de la conciencia. El tercer día es la dispensación del gobierno humano. El cuarto día es la dispensación de la promesa, lo que Dios le prometió a Abraham. El quinto día La ley. es el paréntesis que hace Dios entre la promesa y la gracia, para él poder tener a un pueblo donde pudiera venir el Salvador. Y comienza él a tratar solamente con ese pueblo y no con los gentiles. Ahora, en la gracia, ya Dios está tratando con judíos y gentiles, siempre y cuando formen parte de ese solo y nuevo hombre que es la iglesia. Y creado en la cruz. Por supuesto, eso fue creado en la cruz. Entonces ahora tanto los judíos como los gentiles, si quieren formar parte de la iglesia, indefectiblemente deben creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Así es. Bueno, yo a veces no quiero, pero se me hace inevitable por momentos recordar lo que predican los religiosos y que le hacen bastante daño. Yo siempre recuerdo cosas ahora mientras aprendo lo nuevo, lo que es de Dios, entonces lo llevo siempre a relacionar. Y este versículo yo lo había escuchado antes, pero como terror, como, hey, ya llegó el reino de Dios, se ha acercado, entonces arrepiéntanse y conviértanse porque lo que viene es candela y tal. Y eso es lo que predican y se me hace inevitable relacionar con ese evangelio de terror, de terror y de amenaza y todo eso. Cuando el que es oveja, nadie se va, el que no es de Dios, por mucho terror que le metan, no se va a arrepentir. Solamente se van a arrepentir los que oyen la voz de Dios, y ese es el trabajo que nos toca hacer a los ministros constituidos por Cristo. Y el trabajo no basta con traerlos a la congregación, porque generalmente, y esto cuando ya estemos en los 94.7, no lo vamos a tratar al aire porque de pronto no va a ser muy ético
Pero ahora que estamos en la familia de Dios, pues estas personas, cuando ya logran llevar a las personas a la congregación, ya las personas se convierten en unos cautivos de ellos y son los que los sostienen a ellos, pero no se ve la reciprocidad del progreso de la gente. A ellos les importa la cantidad de personas y llevé tantas almas a las aguas, pero ellos esas tantas almas están viendo, y si dicen llevamos 70 almas a las aguas, están viendo 70 billeteras, ¿ya ves? Y es el asunto en lo que no debe ser así, porque cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando ya la persona llega aquí, si yo no la he traído, es cuando comienza mi trabajo, ¿verdad? En algunos casos, que son las personas que yo he traído aquí o he ido formando, bueno, el caso de Ricardo, ¿ves? El caso de Ricardo sabe cuántas noches y cuánto tiempo le he dedicado yo a él y a Rafael Sánchez para que él pueda tener ahora la convicción que tiene ahora. Porque cuando él llegó aquí, él venía del sistema religioso. Y ahora pues está entendiendo, tiene la ventaja de que asimila rápido. Entonces eso es un don, un beneficio que le ha ayudado a él, ¿verdad? Pero él sabe la perseverancia que yo he tenido con él, como la tengo con todo aquel que se dé y me dé la oportunidad. Bueno, son las 7:25 de la noche y desde Puerto Colombia nos reportan sintonía. Ella es Angélica Cancino. Un saludo para Angélica. Leemos en Hechos. Bueno, si le diste el saludo a Angélica, debes mandárselo a su esposo también, así no esté con ella, que es Leonardo Orellano. Leonardo también, claro. Músico, estuvo con nosotros. Sí, lo conocí recién cuando estaba de regreso aquí en Rema. Ellos, exactamente, ellos estaban aquí, que es una voz muy linda que tiene Angélica, pero bueno, algún día regresará. Bueno, pastor, nos acercamos a la primera hora de nuestro programa. Tenemos estipulado ya nuestra cortina institucional dentro de la hora de trabajo, que nos identifica a nosotros por toda la emisora, nos rotula y que a la distancia escuchan y ya saben de qué se trata. Entonces entramos a la primera hora. Sí, la hora, porque es hora y media que dedicamos. La hora, pues ponemos esa fanfarria o esa cortina que nos identifica a nosotros, porque con todas las emisoras donde hemos estado, pues la hemos utilizado. No, esa es la de Yanni. Esa es la de Yanni, que esa servía era, ahí está, eso es. Ok, cuando estemos por los 94.7 de FM Estéreo, cualquiera que escuche esta cortina, pues nos va a identificar, porque es algo que durante años y años, pues la hemos mantenido, y seguro se van a dar cuenta cuando comencemos, que hay, oiga pastor, ¿dónde estaba metido? La sorpresa que se van a llevar es que ya no estamos pagando media hora en una emisora, sino que ya tenemos emisora propia para la gloria de Dios. Así que entonces, Ricardo, ahí en Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19, Pedro habla y Lucas escribe lo que Pedro habla, que es lo mismo que Jesús comenzó a predicar. Así es, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Escucha la palabra cumplimiento. Cuando él dijo, el tiempo se ha cumplido, o sea, ya yo vengo a hacer lo que me toca hacer a mí, ¿verdad? Lo que Dios mandó a decirle a todos los profetas, me toca hacerlo a mí. Eso es lo que yo vengo a hacer. Entonces, como yo vengo a hacer eso, el reino ya está cerca, porque el reino comienza después de mi muerte y resurrección. Entonces, ahora, mira, dice, Dios ha cumplido así, ¿qué cosa? Lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Mira, todos sus profetas, por boca de todos sus profetas. O sea, ahí lo que está diciendo Pedro es que todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, estaban anunciando de la venida del Señor. De la venida de Jesús. De Jesús.
que su Cristo había de padecer. Que su Cristo, su ungido, su Mesías había De padecer. ¿Y qué iba a padecer? Era precisamente la persecución, las calumnias, las difamaciones, las humillaciones, las ofensas, los golpes, las heridas y finalmente la muerte. En la cruz. Así que nuevamente menciona, arrepiéntanse y conviértanse. Exactamente. Y la conversión es por medio de creer en el Evangelio. Nadie se puede convertir si no cree en el Evangelio. Porque la conversión viene en la medida que vamos creyendo. Y para creer debemos entender. Y para entender debemos oír lo que Dios nos enseña y hacerlo. Tenemos que entender la conversión como un proceso. Es un proceso. Lo mismo que el creer es un proceso. Nadie cree. Ustedes, por ejemplo, aquí les parece, oye, estoy de acuerdo, me parece, entiendo. Creerlo es otra cosa. Y ese creer es precisamente a través de habiendo oído, oyendo constantemente. Y es que es una profesión que yo lo relaciono mucho con lo que hago, que es, por ejemplo, la música. Si yo quiero ser el mejor guitarrista del mundo, hoy no puedo no saber tocarla y al día siguiente ser el mejor. Es un proceso, es ir poco a poco, avanzando, es una profesión. Ya que tú hablas de la música, tú sabes que tú tomas a un estudiante y le dices, marca aquí, y tú te desesperas de ver que ya él no marca con la rapidez que tú marcas, pero sabes que tienes que tener paciencia. Hay que tener porque paciencia. Tú comenzaste así también. Exactamente. Porque incluso llega un momento que tú no necesitas ni mirar la guitarra ni las cuerdas, ya tú sabes dónde está. Que eso se llama la experiencia. Bueno, eso acá, si lo traemos acá a la parte de la profesión del Evangelio, es lo mismo que yo quiero que vaya sucediendo con ustedes, que avancen. Ahora, yo sé que ustedes no van a entender con la misma velocidad que yo entiendo, ¿verdad? Pero por lo menos que avancen, porque si no avanzan, igual no va a pasar nada, va a pasar el tiempo y ustedes van a depender siempre de que yo esté hablándole, pero no se muestra lo que los colosenses mostraron, que dice, ustedes, mira, crecen y dan fruto, que es el resultado del crecimiento. Que es lo que vamos a ver mañana jueves en la enseñanza. Se evidencia en acciones, en hechos. En acciones. Lo que ponen por obra. Claro, se pone por obra. Y que debe ser perseverantemente. Por ejemplo, la oración debe ser constante. La oración debe ser siempre, en todo tiempo. La meditación igual. O sea, cada vez que nosotros tengamos la boca disponible para orar, debemos hacerlo. Cada vez que tengamos la oportunidad de pensar o de meditar, debemos hacerlo. Eso es lo que nos va a ayudar y eso es lo que incluso va a determinar que a nosotros las cosas nos salgan bien y que hagamos prosperar nuestro camino o que tengamos un futuro próspero. O sea que cada día que avancemos, pues debe ser mejor nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestra salud financiera. Que es lo que, bueno, ya hoy no creo que alcancemos a hablar de todo eso o a digerirlo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahí en Hechos 3, 18 y 19. Dice, arrepiéntanse y conviértanse. Para que sean borrados sus pecados. Para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Exacto. Es algo que tienen ustedes que aprender. En la forma como está escrito, no es como lo debemos entender. Por ejemplo, ¿cómo debemos entenderlo? Arrepiéntanse y serán borrados sus pecados. Conviértanse, ¿viste? El convertirse es lo que va a producir los tiempos de refrigerio. Exactamente, claro. Y mañana vamos a ver, es una forma de escribir de la época y de los escritores de esa época o de los judíos. Arrepiéntanse y conviértanse. Nosotros debemos escribirlo. Arrepiéntanse y les serán borrados sus pecados. Conviértanse y le vendrán tiempos de refrigerio. Así por lo menos debemos entenderlo. Esa es la fórmula. Es la fórmula. Por eso que hay personas que se congregan, pero no se han arrepentido. Entonces sus pecados no han sido borrados, no les han sido perdonados, porque falta un
arrepentimiento Bueno, genuino. Aquí vemos la causa y el efecto. Siempre vamos Arrepiéntense, efecto, sus Pecados pecados quedan borrados, borrados. perdonados. Exactamente. Conviértanse y entonces vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Si se arrepiente, le borran los pecados. Pero si se arrepiente y no se convierte, no hay tiempo de No hay refrigerio. tiempos de refrigerio. Y no puede haber tiempo de refrigerio al convertirse, porque nadie puede convertirse si no se arrepiente. Muy Porque bien. imagínense, si ustedes que están arrepentidos les cuesta trabajo convertirse o creer, hacer el trabajo de oír y oír, orar, meditar. Sí. Uno que no se ha arrepentido, vaya usted a saber en qué momento No, le van a dar no es deseo posible. de orar. No es posible. Y ahí es cuando llega la frustración o empiezan a asistir a otras congregaciones donde le prometen esos tiempos de refrigerio sin haberse convertido. Donde comienzan a mostrarles algunas cosas de que ellos en su mente las reciben, se convencen y terminan frustrándose, o para no frustrarse se autoengañan. Se predica la metafísica, el confesar positivamente y esas cosas que... Todo mira, lo que yo toco, todo lo que yo toco lo voy a exactamente. recibir, porque Cuestiones de mentalismo. Así le dijo Dios a los hebreos: toda la tierra que ustedes pisen, pero toda la tierra cuando entren en Jericó, no cualquier tierra. Y a ellos les prometió una tierra o una región para que pudieran tener un país geográfico. Descontextualizan las cosas, Por supuesto, lo que está escrito. Por supuesto. Entonces quieren aplicar cosas que no son, y a eso hay un poco de brujería, gnosticismo, positivismo, que es totalmente diferente a la fe. Humanismo, donde yo merezco lo mejor, yo soy lo mejor. Tú eres un donde vemos campeón que y tal. hay tantas corrientes que lo que llevan es a desviarse de lo que está establecido ahí en el Evangelio. Y mira, a veces yo me he puesto a querer encontrar la diferencia entre lo que predican y una persona que habla mensajes positivos, que quiere levantar el ánimo a las personas, que eso abunda ahora bastante. Claro, son Y no buenos hay- motivadores. Y hay poca diferencia entre motivadores y este tipo de predicadores. de predicadores. Sí, sí. Porque son motivadores con estratagemas, con artimañas, con errores. Entonces la gente sale motivada, contenta, pero vacía espiritualmente. Espiritualmente no hay Ey, nada. yo prefiero que salgan como: el pastor, ¿verdad? Me hizo ver que yo no estoy haciendo esto, pero siempre Proverbios 4:20, ya me tiene cansado con eso, pero coño, si eso es lo que te va a ayudar. Esa es la fórmula. Es la fórmula. La Y es mi Josué trabajo. 1:8. Es mi trabajo, igual. Ese es mi trabajo. Entonces, Eso es lo que hace un verdadero santo, un servidor de Dios. un servidor de Dios. Servidor de Dios, que yo, por ejemplo, que la gente se va porque no le gustó, bueno, ya ese es asunto de él, pero que se vaya porque yo no le enseñé, porque no hice mi trabajo. Yo delante de Dios, verdaderamente, y Dios lo sabe, y ustedes pueden darse cuenta, pues delante de Dios yo estoy haciendo mi trabajo lo mejor posible. Nada hago por mí mismo. Según me enseñó el Padre, eso es lo que yo tengo que hacer. De acuerdo, no hay que tergiversar, no hay que transgredir, no hay que adulterar absolutamente nada. Ni siquiera lisonjearlos a ustedes, ni aceptar que me lisonjeen a mí, porque no es lo que Dios enseña. ¿Ah? Nosotros nos debemos respetar los unos a los otros, debemos tener la consideración los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, pero tenemos allí marcado lo que nos corresponde hacer. Bueno, ustedes disculpen, pero tengo una fan enamorada en el chat, mi mamá. Un saludo para mi mamá que está en sintonía desde las 6:30 en puntico, ella siempre está ahí fiel. Y para Kate Araujo, que también reporta sintonía. Que bueno, debemos decir que Jacqueline Escudero está en el barrio San Isidro. En Alfonso López. Alfonso López, correcto, que está ahí por llegando a La Parris. Y Caterina Araújo desde la península de Sabana Grande, como les digo yo. Eso, cada vez va aumentando nuestra audiencia. A nivel mundial. Y Sí, todas a nivel mundial, porque fíjate que el lunes pasado estaba Julio Pastor Jr. desde Caracas, Venezuela. Oh, Y así vamos a ir llegando, porque vamos a hacer el trabajo,
Por eso por las redes sociales, Juan, hay que hacer un trabajo. Yo sé que más hay arduo. bastante trabajo con eso, hay bastante trabajo. Ya nos va a tocar también colocar en la parte posterior un parlante y unas sillas, porque todas las personas que se acercan o van pasando quieren también Quieren escuchar, saber qué está pasando. Sí, quieren saber qué está pasando. Hasta ahora es una vitrina. Saludamos, ábrele al Señor. Ábrele. Entonces, este es parte del trabajo y es parte de la vitrina. Javier, acércate al Señor y que venga acá. Sepa que entrar nosotros tenemos que verdaderamente, mira, cada persona que pasa es una persona que le llama la atención y que nosotros tenemos que inmediatamente saber que tenemos que hacer algunos ajustes que hay que, para eso se hace dinero. Eso es el llamado. Puede ser en ese momento el llamado que recibe cada persona. En ese momentico tiene que ser crucial. Mira, hoy yo estuve hablando con una joven, precisamente bueno, no voy a decir ni nombre ni de dónde es. Inicialmente, cuando a mí me habla una mujer, siempre yo voy con mucha precaución de que la mujer no ande buscando nada de mujer a hombre. Nada carnal. Exactamente, sino de oveja a pastor. Yo tengo que cuidarme mucho en eso. Entonces, bueno, yo con mucho cuidado hasta que resultó la persona siendo familiar de alguien que se congrega con nosotros. Y a eso me dio seguridad a mí. Y ya para hablarle con toda... Así que posiblemente mañana venga también. Y así vamos a ir creciendo, así vamos a ir haciendo nuestro trabajo, permitiendo, que Dios le dé el crecimiento a esto. Nosotros solamente hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Así es, haciendo lo que tenemos que hacer, nuestras obras de fe y nuestro trabajo de amor. Trabajo de amor, dedicar esto. E incluso, Ricardo, yo quiero felicitarte a ti por el tiempo que tú dedicas aquí. Yo me he dado cuenta también cómo tú has puesto de primero estas cosas, y lo que te ha servido a ti, lo que te ha servido a ti el ministerio y lo que te ha servido poner en primer lugar las cosas de Dios y lo que viene, porque van a venir cosas más grandes, y lo digo por la esperanza de lo que Dios me ha enseñado, por la palabra de verdad, la verdad de la gracia o la palabra del evangelio que hemos recibido, y que lo mismo que yo recibo lo reciben ustedes, porque yo le enseño a ustedes lo que Dios me enseña a mí. Así es, pastor, ese tiempo de refrigerio, ese anhelado tiempo de refrigerio, paz y gozo. Y que nosotros de alguna manera, Ricardo, hemos pasado momentos que los hemos disfrutado, y que van a llegar momentos todavía donde podamos disfrutar mayores cosas, donde podamos estar incluso, que me gustaría a mí que la próxima vez que nosotros vayamos a salir de vacaciones pudiéramos tener como que también la idea de reunirnos en cualquier local donde hacerle conocer a la gente lo que hacemos nosotros, llevar unos folletos y ya pensar más en la propagación del evangelio, en manifestarnos como los dioses, como los hijos de Dios, llevar esta palabra, ya meterle un poquito más de corazón a esto, ¿verdad? Que además de las vacaciones, nosotros también podamos siquiera conseguir un alma para Dios, ¿verdad? Por lo menos con uno que consigamos, aunque no llegue hasta acá, pero tenemos las redes sociales y tenemos la emisora online, y la vamos a tener por los 94.7 del FM. Entonces, donde sea que vayamos, vamos a programar un tiempo para, ya sea en el hotel o en cualquier parte, conseguir una hora donde podamos hacer un trabajo que la gente oiga, que quiera oír, y algo va a pasar. Así es, pastor, disponer nuestro corazón para las cosas que requieren diligencia, como lo dice Pablo también. Claro. En lo que se requiere diligencia, seamos, lo que se requiere diligencia, seamos el espíritu ferviente, seamos gente que haga el trabajo, como que dice, no seamos lo que se requiere diligencia, no seamos gente achantada, sino que vamos a hacer lo que vamos a hacer. Y seguro, Ricardo, que
Un día podemos estar haciendo el trabajo en Cuba, otro día en República Dominicana, otro día en Estados Unidos. Lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque Dios va a dar la provisión, porque Dios sabe que tenemos que buscar llamar la atención de la gente, ¿verdad? Porque vamos a hacer las cosas como de corazón, como dice Pablo en Colosenses, ¿ves? Hacer las cosas de corazón como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. ¿Ya ves? Entonces, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de salir para carnavales, Semana Santa, vacaciones, lo que sea, hacer un plan en el cual podamos incluso podamos hacer el trabajo online con la emisora. Claro Por que supuesto. sí. Desde Perfecto. cualquier lugar Desde del mundo. cualquier lugar del mundo podemos hacerlo vía Perfecto, Skype. perfecto. Entonces, y necesitamos gente que trabaje, gente que quiera aprender. No es fácil, porque la verdad es que no es fácil, porque la gente le gusta más la religión, le gusta más las cosas que aparentemente son fáciles, pero no le gusta verdaderamente crecer, llevar fruto. Ellos prefieren estar convencidos de que Dios está en su corazón a tener que decir, no, me toca hacer el trabajo de que Dios entre en mi corazón. Entonces es más fácil. Es más fácil una persona que te dice, ya tú tienes a Dios en tu corazón, a que yo te diga, Juan, lo siento, te engañaron. Tienes que aprender a guardar a Dios en tu corazón, y te lo hablo con fundamento, con demostración de espíritu, con demostración de poder, con evidencia y sustento en las escrituras y en las epístolas. ¿Ya ves? Si fue Pablo y le costó 14 años Preparándose prepararse para todo esto para la batalla, y tirar la batalla de la fe y tirar todo ese conocimiento que a la tenía basura. a la basura. A la basura, Ahora- conocimiento religioso. Ahora que usted lo menciona, pastor, a mí me pasó exactamente eso. Al llegar acá, me recibieron con eso. Me recibieron, bueno, no directamente, así que, no, Juan, que tú, no. Sino que sí lo escuché y al principio me sentí ofendido. Me sentí como que, bueno, ¿cómo así que yo no me he convertido? Que yo no tengo a Cristo en mi corazón, que yo como que no aprendí absolutamente nada. Bueno, y todos estos años que yo he pasado escuchando y estando ahí, Y esta gente que se cree. esta gente, pero por favor, ¿qué me están diciendo? Es una cosa que al principio, mira, no es Golpea nada fuerte, fácil, no es nada fácil de Y asimilar. la gente se cierra. Entonces, Yo duré un también- mes acá, congregándome un mes, y hasta el fin no pude aguantar más. Me fui y luego regresé al rato, cuando Yo- regresé no yo me he ido pienso que más. en tu regreso tuvo mucho que ver Jean Paul. Con mi regreso tuvo que ver Jean Paul al principio. Él me escribió, bueno, realmente yo estaba decepcionado realmente de todo, de las religiones, de todo absolutamente. Yo no quería saber nada de nada. Pero me hacía falta cantar. Y Jean Paul me dice, bueno, yo antes de que alguien me escribiera, yo dije, bueno, el primero que me escriba, para allá voy. El primero fue Jean Paul. Y me vine para acá. Y ese es el trabajo que Jean Paul ha hecho con muchas personas, y que algunas veces a las personas que Jean Paul ha traído no se ha sabido hacer el trabajo con ellos, ¿verdad? Porque sabemos que es un trabajo arduo y no es fácil. Y no Sí, es fácil. consolidar una persona para que no repele esta palabra o no le afecte inmediatamente es difícil. Es un trabajo que lleva muchas horas, mucho tiempo, sacrificio mucha perseverancia. y estar dispuesto muchas veces a que lo maltraten y le hagan cosas que no sean agradables para la persona que está haciendo ese trabajo de amor. Exactamente. O sea, no es fácil para una persona que se le derrumben todos los años de tradición y de engaño que le han hecho las religiones. No, claro, no es fácil, pero eso es lo que yo digo, pero las personas aquí, las que están siendo instruidas, enseñadas y educadas por mí, le corresponde hacer el trabajo con la gente que llega. Eso es así. Eso es correcto. Eso es lo que va haciendo que estemos bien concertados, unidos por las coyunturas, ayudándonos mutuamente según la actividad propia de cada uno, y entonces Dios da el crecimiento. Así es, como tú Sí, dices señor. muchas veces cuando algún miembro de nuestra congregación dice que llegarán muchas personas aquí, pero deben llegar muchas personas cuando nosotros estemos realizando el El trabajo. trabajo, O exactamente. sea, el trabajo de amor es reconciliar las personas que Reconciliar vienen a la aquí. gente y mostrarle la verdad, y hay que sabérsela mostrar.
no es que vayamos a aceptarle las cosas, sino que hay que entrar suave, hay que irle. Va a llegar un momento que la gente se va a ver entre la espada y la pared. sí, ¿no? Y se va a incomodar, se va a molestar, pero ¿dónde está la fortaleza nuestra? Cuando le decimos, aprende a leer. Esa es la fortaleza nuestra cuando la gente no tiene escapatoria y dice, coño, le da rabia, porque nos ha pasado, le da rabia, se ponen verde, morado, y a veces tratan verbalmente de agredirme o de ofenderme, pero yo los entiendo, yo soporto eso porque sé que no es fácil, ¿verdad? Pero hay que seguir haciendo el trabajo, hacer el trabajo. Entonces no podemos pretender que personas que lleguen aquí con 2 veces o un mes, ya queremos que entiendan todo, y ese es un error de algunas de las personas nuestras que debiendo ser líderes no saben liderar, ¿ves? Y a mí me toca decirlo porque es que si no lo digo, ustedes vieron hoy por ejemplo con Jorge, me tocó decirle, Jorge, pero tienes que aprender las prioridades, ¿ves? Que yo esperaba no tener necesidad de decírselo, ¿verdad? Así son es. cosas que tienen que aprender, y uno aprende, mira, cuando uno imita al líder. Y mira, sucede esto, cuando tú imitas al líder y el líder es malo, Dios te saca de ahí. Dios te mueve. Claro. Bueno, yo tengo experiencia en eso. Son las 7:50 de la noche. Vamos ya concluyendo el compartir de hoy. Pastor y hermanos, a ver. Los tiempos de refrigerio son efecto de la disciplina del nuevo hombre. De Es la así. conversión, De la conversión. del ejercicio y la disciplina. De la disciplina. Ejercitarnos disciplinadamente. ¿Ves? Ponemos el ejemplo, una persona que va al gimnasio. Entonces ya me dio flojera este día, o no comió bien, no comió lo que debe comer, o sigue comiendo lo que venía comiendo. Entonces su progreso, su avance, crecimiento, su su avance. avance, su prosperidad, no se va a ver. El resultado, el fruto el trabajo que va Hay que tener una a disciplina. realizar. Por ejemplo, Ricardo, la disciplina de levantarse y estar en el gimnasio a las 5 de la mañana, aún habiendo oposiciones disimuladas, pero hay oposiciones, ¿verdad? Entonces todo eso hay que vencerlo y no dejarse, no, yo me propuse esto y lo voy a hacer, no estoy perjudicando a nadie. Las otras personas deben entender pues que yo estoy haciendo un trabajo para mantener mi físico, mi cuerpo y mi juventud. Entonces todo eso El fruto de la disciplina en todos los campos es evidente. es evidente. Sin disciplina, mira, hay gente que hace dinero y por no tener disciplina vuelve y cae otra vez y peor. Vemos el ejemplo de los asiáticos, de los chinos, de los japoneses, que son muy disciplinados y son ejemplo en muchas cosas, en muchas áreas, en la tecnología, en bastantes avances tecnológicos. Más que todos los japoneses, de los cuales yo he aprendido, porque a mí me ha tocado aprender y cada día yo aprendo. Y yo hablo, por ejemplo, con un médico y yo comienzo a preguntarle para aprender de lo que él sabe y voy filtrando, pero me toca aprender, porque si nosotros no aprendemos, ¿qué enseñamos? Y si no aprendemos, tampoco sabemos qué debemos hacer nosotros, ni siquiera con nuestro propio cuerpo. Si no somos disciplinados en aprender nuestra profesión, la profesión de nuestra esperanza, no tenemos facultad de enseñar, no podemos compartir. Mira, estamos desnutridos espiritualmente, no tenemos absolutamente ningún fundamento. Correcto. Mira, por ejemplo, a mí se me ocurre ahora con lo que el señor que llegó y lo que dijo Ricardo, a mí me gustaría que nosotros este viernes pudiéramos tener un parlante allá afuera y sentar por lo menos a unos hermanos de la iglesia ahí y que el que llegue ya. Yo mandé a hacer unos folletos, pero no los hemos revisado. Le di a Jorge, creo que se le dio uno a Ricardo para que mirara y no he podido llevarlos por 2 razones. Eso porque no se ha hecho la revisión y lo otro es porque falta el tiempo, ya ves. Entonces pero sí es bueno que la gente pase y se le entregue un folleto de lo que somos y lo que queremos hacer nosotros, que podemos ir a sus casas a enseñarles sin cobrarles nada, hacer nuestro trabajo para que Dios nos recompense. Hay que estar solícitos para hacer el trabajo de amor. Claro. ¿Qué quería el Señor que llegó?
Bueno, quería reunirse con nosotros, va a hacer lo posible para venir el jueves, mañana o el domingo. ¿Qué le llamó la atención? Le llamó la atención de que aquí escuchó decir que aquí nosotros no le robamos el dinero a nadie y por eso se motivó a ¿Cuándo venir. lo escuchó hoy? No me dijo que únicamente que había escuchado que aquí no le robamos el dinero a nadie. Bueno, Porque él, según lo que él me comentó, de que él está cansado de que le estén robando el dinero en otras congregaciones. Bueno, Fíjate. fíjate tú, entonces quiere decir que de alguna manera nos están oyendo, están conociendo, ¿verdad? Entonces, no sé si ojalá pudiésemos lograr que este viernes, porque ahorita cuando nos llegue el invierno ya no va a ser fácil, sí, es verdad. ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo posible a ver si que uno de los parlantes nuestros que usamos allá se podrá usar. Se podría habilitar. Se podría Sí, habilitar se porque puede nada más habilitar. necesitamos el cable de la corriente, más nada. Sí, exactamente. El cable de la corriente y el que alimenta la parte del sonido. Eso. No, pero Sí, si, ahí la pero conexión. si esas cabinas son activas. Son activas, pero igual tienen su cable. Sí, el cable, pero el cable... El cable lo sacamos ahí de la extensión de Sí. esta cabina. Luego vemos, pero sí es posible. Exacto, entonces mira Juan, si nosotros armamos eso, invitamos a unas personas de la iglesia que se sienten ahí, sacamos una silla, ojalá pudiéramos tener un par de mesitas, Vale, vamos a hacerlo, claro. unas mesitas así sean que las prestemos, yo creo que... Bueno, abramos la invitación para esos hermanos que quieran apuntarse desde ya, desde el día viernes. Exactamente, el día viernes. Cupos 6:30. reservados. Sí, cupo reservado porque necesitamos ver por lo menos 6, 8 personas allá afuera, ¿verdad? De acuerdo. Con sus mesitas y Que entonces- tengan el deseo de hacer el trabajo de Claro, amor. Y entonces hacemos un refrigerio ahí. Aquí hay una mesa disponible en la parte de atrás. No sé No, si pero pueden esos mesón muy largo. parece. Pueden ir sumándose en las redes sociales, ya saben el WhatsApp, lo Tienen que mencionamos inscribirse. nuevamente. Tienen que inscribirse, vamos, con tiempo. En Facebook también búsquenos, síganos allí en nuestro fanpage, mándenos la invitación de amistad. Y pronto vamos a tener disponible también la página web oficial de Rema Estéreo. Muy pronto la estrenaremos, así que estén pendientes. Exactamente, entonces bueno, buscando la cortina, hemos llegado al final de nuestra programación en este día. Por vía de concesión, bendigo a todas las personas que nos están escuchando y bendigo a las personas que están trabajando conmigo aquí en la emisora. Bendigo la emisora, bendigo el ministerio, bendigo la congregación, bendigo a Dios que nos da todas las cosas, bendigo a Dios que nos da el crecimiento. Bendigo su finanza, bendigo su salud y bendigo sus hogares. De manera que lo que Dios está haciendo con nosotros se pudiese manifestar en cada uno de ustedes. Así que bueno, hasta la próxima, viernes 6:30 de la tarde por online Rema Estéreo. Bendecidos todos. Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. La paz que tú me das me lleva a descansar y en tus hombros, mi Dios, me siento tan seguro. Encuentro mi refugio al fin. Yo puedo correr a los brazos de papá y no hay mejor hogar, no existe otro lugar que tu presencia. Yo soy tu hijo que te ama